En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. A punto de llegar a las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias, estamos aquí en Es la tarde de radio, está Florentino, está José María Marco, está Pepe García Domínguez, Sandra pendiente de todo lo que dicen los oyentes. Y atención oyentes, porque vamos a hablar de impuestos, pero no se asuste porque creo que vamos a hablar de petición de rebaja de impuestos. Está con nosotros doña Pilar González de Frutos, que es la vicepresidenta de la COE y es la responsable de la Comisión Fiscal. Doña Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. La COE ha hecho una petición al gobierno sobre lo que tiene que hacerse con la reforma fiscal. Hoy es noticia en todos los periódicos y nosotros queremos que se la explique a nuestra audiencia para que se entienda qué es lo que le piden los empresarios al gobierno. Vamos a empezar con materia de impuestos, luego hablamos del sistema de módulos de los autónomos porque han respondido hoy, no están muy contentos y usted nos lo explica, pero en cuestión de impuestos, la COE, ¿qué es lo que cree que debería hacer el gobierno? Pues mire, básicamente lo que creemos es que esta es una oportunidad de hacer otra más de las reformas estructurales que necesita este país y siendo bien conscientes de que tenemos compromisos asumidos con instituciones internacionales, básicamente con todos nuestros socios en la Unión Europea, que nos obligarán a cumplir unos determinados niveles de déficit, creemos que esta es una oportunidad de efectivamente ayudar a resolver el mayor problema que tiene en este momento nuestra sociedad y nuestra economía, que es la creación de empleo. Por tanto, este es una apuesta porque efectivamente se facilite a las empresas, que son las únicas que crean empleo, la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Pues facilitando que también seamos competitivos con los países de nuestro entorno en la presión fiscal que el mundo empresarial sostiene en este país. Si además de los impuestos que gravan el propio resultado de la actividad empresarial unimos la fiscalidad sobre el empleo, que eso es exactamente lo que significan las cotizaciones a la seguridad social, nos encontramos con que la presión que gravita sobre las empresas españolas es 7,5 puntos superior, porcentuales superior a la que tiene la media de los países de nuestro entorno. No solamente la Europa de los 17, sino la de los 27, considerando, por tanto, incluidos los países de nueva adhesión y los países de la Europa del Este. Y eso pesa mucho en la competitividad y apelamos a que efectivamente esas circunstancias cambien. Dos preguntas que voy a hacer yo, rápidas, y luego le cedo el turno a los tertulianos. Una, si a eso le añadimos que las, sobre todo pequeñas y medianas empresas, no acceden a otras deducciones como las que pueden acceder las grandes empresas, la situación para la pequeña y la mediana empresa es todavía más difícil en este país, ¿no? Nosotros apostamos por un modelo de impuesto sobre las rentas de las sociedades o de la actividad empresarial mejor, que no sea un elemento que tenga que distorsionar las tomas de decisiones por parte de los empresarios. Por tanto, no tiene sentido que hagamos una distinción impositiva si con ello pretendemos no crear unos microclimas de generación solo de pequeñas y medianas empresas. Incluso podría llegar a distorsionar las decisiones como para que una gran empresa decida dividir su actividad en tantos trocitos como para poderse beneficiar de un régimen específico de pequeñas y medianas empresas. Eso no tiene mucho sentido. Apostamos, perdóneme que le interrumpa, apostamos por un modelo de impuestos sobre la renta de los empresarios que no cree estas distorsiones, que aproxime mucho el tipo real al tipo efectivo de tributación y que la base imponible del impuesto pues se aproxime bastante al resultado contable. Hay un informe que le ha pedido el Gobierno, una comisión de expertos que se está gestando, se va a presentar enseguida, se van lanzando globos sonda y hay una especie de mantra que hay ahora mismo en la opinión pública, lanzado por parte de, no sé si expertos, Gobierno, medios de comunicación, y es, si se baja el IRPF, hay que subir el IVA. ¿Ustedes, desde la COE, creen que hay que bajar el IRPF y el IVA, o que si se baja el IRPF hay que subir el IVA? ¿Cuál es la posición de la COE? Mire, hemos analizado hace un momento el impuesto de sociedades. En IRPF creemos
que es imprescindible que se vuelva al menos a los niveles que teníamos antes de la agravación del impuesto, que ha sido, no nos cabe la menor duda, una decisión dirigida a efectivamente cumplir con el nivel de déficit que teníamos pactado, pero creemos que en este momento es imprescindible también ayudar al consumo, y para eso el que las rentas de las familias se vean aliviadas nos parece que es imprescindible. Y en relación con el IVA, el tipo medio de tributación que tenemos establecido en nuestro país es equivalente a la media de los países europeos. Consideramos que no es necesario subir el IVA, pero sí consideramos, en cambio, que es imprescindible reforzar todas las medidas de lucha contra el fraude. Y en ese sentido, probablemente, si hacemos una comparación entre lo que consigue recaudarse en nuestro país por IVA y lo que se recauda en los países de nuestro entorno por ese mismo impuesto, creemos que ahí hay bastante tarea todavía que poder realizar, y se puede, en muchos casos, contribuir también con ciertos incentivos a que una buena parte de la economía no formal deje la informalidad para pasar a ser formal. A ver si sois formales vosotros tres y con preguntas concretas entráis... Vale, muy bien, pues empiezo yo. A ver, Marco. Muchas gracias, Dieter. ¿Cuál cree usted que ha sido lo mejor de la reforma laboral que ha hecho el Gobierno? Es decir, ¿y qué queda por hacer? ¿En dónde pondrían ustedes y en dónde pondría usted el acento? La reforma laboral es, sin duda alguna, una de las grandes reformas que se han abordado en este país y que ha contribuido y mucho a, siendo las cifras que tenemos de desempleo insoportables, escandalosas, todos los adjetivos que le podamos poner le vienen bien, pues probablemente todavía podrían haber sido muchos más si la reforma laboral no se hubiese abordado y en los términos en los que se abordó. ¿Es completa? Bueno, como cualquier reforma, todas pueden seguir necesitando nuevos ajustes y seguramente incluso alguno de ellos los pudiera llegar a abordar el Gobierno. Pero con carácter general, creo que es una de las grandes reformas estructurales y que gracias a ella estamos consiguiendo revertir la situación. Pepe. Antes ha hablado de incentivos. Me ha hecho pensar en lo que está ocurriendo en Portugal, como usted muy bien sabe. Tienen una economía sumergida más o menos similar a la nuestra. Hay una estimación de en torno al 25%. Por aquí no andaremos muy lejos. Y en Portugal acaban de introducir uno de esos incentivos imaginativos que consiste en que a la gente que paga las facturas con IVA se le entregan unas papeletas para un sorteo de un coche. Y se monta un gran espectáculo televisivo y si usted tiene números, cuantas más facturas tenga, más boletos de lotería que le permitirían acceder a un coche. Es una fórmula bastante heterodoxa, pero seguramente por características culturales que también están muy asociadas a la economía sumergida, aquí podría tener éxito. Luego le preguntaré si son partidarios de ese tipo de novedades extravagantes, más o menos. Pero quería recordar algo un poco más riguroso. Este fin de semana pasado se produjo un encuentro en Alemania, en Frankfurt, organizado por ESADE y presidido por Javier Solana, entre empresarios y directivos españoles y ideólogos de la patronal alemana, del Instituto IFO, que es muy importante, es una especie de tanque de ideas de la patronal alemana que influye mucho en las élites de toda Europa y sobre todo en el gobierno alemán. En esa cumbre se dijeron cosas tremendas en relación a España. Se dijo, por parte de gente del Instituto IFO, alemanes, se dijo que el gran problema de España no es la deuda pública, que el gran problema es la deuda privada y que esa deuda no se puede pagar, afirman. Y consecuentemente proponían una quita, o hacer una especie de cumbre de la deuda como la que hubo en su caso en México, como el efecto tequila famoso, que significaría perdonar una parte de esa deuda que las empresas privadas españolas no podrán pagar nunca, sobre todo porque no hay crecimiento económico. Se habló de salidas temporales del euro, sin concretar, sin mencionar a España. Se habló de Grecia y de Portugal, pero estaba en el aire el añadir a España a esa lista. Y se habló de otra cosa muy inquietante, que la hipótesis de crear un impuesto general de pago único para saldar la deuda, lo cual significaría una quita en los depósitos bancarios a los españoles, algo que es un robo directamente. Esto lo cuenta Pepe para no alarmar. Esto, no, bueno, es decir, me parece gravísimo. Lo del IVA y el coche es divertido, esto no es tan divertido. Yo quería preguntarle, ¿le suena esta música? ¿Le suena mal? ¿Le suena bien? Pues la verdad es que me alegro muchísimo de no haber estado en esa reunión, porque me habría pegado un disgusto o tres enormes. Pues mire, no me suena esa música para nada. Es verdad que los niveles de deuda tanto de las empresas como de las familias en este país es muy superior al nivel de deuda pública que tenemos, pero eso de que no se puede pagar no es verdad. No es verdad, primero, porque el nivel de desapalancamiento de las familias ha sido bastante acelerado, incluso en momentos de recesión como los que hemos estado viviendo,
Y, en segundo lugar, porque los créditos que las familias tienen son créditos a muy largo plazo. Recordemos que la mayor parte de ellos proceden de créditos hipotecarios y además tienen garantías, tienen subyacentes. Por parte de la deuda de las empresas, ahí el nivel de desapalancamiento ha sido mucho más rápido y se está produciendo ya inversión. Y para que no se pudiera pagar es que no podríamos tener crecimiento alguno desde ahora hasta dentro de unos cuantos años. Y bueno, hay datos objetivos que avalan lo contrario. No es que estemos creciendo como para presumir de ello, pero todo parece indicar que la tendencia ya ha cambiado. Y esto me parece que merece una reflexión. La verdad es que, bueno, no tengo yo en la cabeza el nivel probablemente de conocimiento ni del instituto ni de estos grandes cerebros para que me lleven a conclusiones similares, y tal vez sea esa la razón por la que yo no llego. Florentino. Las épocas de crisis son siempre épocas de cambio, y entonces de cambio de mentalidad. ¿Cree usted que ha cambiado mucho la mentalidad de los españoles en estos duros 7 años respecto al papel del empresariado, y en qué medida cree usted que es fácil ser hoy empresario, pensando fundamentalmente a la gente joven que tiene que partir de premisas muy distintas a las que conocimos hace 20 años, por ejemplo? Bueno, como todas las crisis, efectivamente generan cambios y también generan nuevas áreas de pensamiento. No es fácil ser empresario, no es fácil, pero es verdad que creo que cada vez es más evidente que los empresarios no son aquellos señores pintados con aquellas caricaturas, no. Son el señor que nos vende los periódicos en la esquina, nuestro panadero, la persona que nos atiende cuando necesitamos algún producto o algún servicio para el hogar. Empresarios, al final, en este país hay millones y, desde luego, no conozco a ninguno o a casi ninguno que se identifique con esa caricatura. Yo creo que los propios empresarios probablemente también tenemos bastante que hacer para mejorar nuestra propia imagen, pero en eso estamos, y yo creo que la apreciación social de cuál es la contribución del empresariado al bienestar social y económico de un país es evidente. A ver, explíquele usted a esa gente que nos está escuchando, a ese panadero, a ese comerciante por cuenta propia que es autónomo. ¿Qué es lo que han propuesto ustedes para acabar con el sistema de módulos por el que tributan más de 500.000 de autónomos, 600.000 autónomos? Porque hay algunos que dicen, hombre, ya es lo que nos faltaba, hoy desde la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos. A ver, explíquelo para que la gente nos entienda. No hemos propuesto exactamente que se acabe con los módulos. Lo que hemos propuesto es que la tributación de los empresarios sea neutral, que juguemos en un mismo espacio y, como decía antes, que no haya diferencias en función de que tributes por el impuesto de sociedades o por el impuesto sobre la renta. Dicho esto, la aplicación de un sistema de estimación de cuál es el volumen de negocio a través de índices, como es en este momento el tema de módulos, procede de un momento histórico, un tanto sobrepasado por la realidad de los tiempos, en los que ni las autoridades fiscales tenían la facilidad de obtención de datos que en este momento tienen, ni tampoco probablemente los empresarios tenían las facilidades para llevar la contabilidad de su negocio, que hoy, la verdad, es accesible. Por tanto, no se trata tanto de decir definitivamente que no al tema de los módulos, como de hacer un análisis de qué forma se puede ir modernizando también la gestión de los impuestos, tanto desde el lado de la administración como desde el lado de los administrados. ¿Les va a hacer caso el gobierno, aunque solo sea un poco, en esto de rebajar el IRPF y no subir el IVA? ¿Usted qué sensación tiene? Por la hora de presentar el informe, ¿cómo lo han recibido en el Ministerio de Hacienda? Pues bueno, imagino que lo habrán recibido bien, porque cualquier contribución al debate es bienvenida. Yo no he hablado hoy con responsables del Ministerio, pero las propuestas que COE está trasladando no son diferentes a las que están inspirando las adaptaciones de los sistemas fiscales de la mayor parte de los países desarrollados. Y estoy convencida de que en ese sentido serán bien recibidas, bien analizadas, y luego las decisiones sí que le corresponden al Gobierno. Y
y para eso están. Doña Pilar González de Frutos, explica usted muy requete bien y eso tiene una parte mala, y es que le vamos a molestar más veces. Nada, será un placer Porque para mí. hablar de ciertas cosas sin que la gente desconecte la radio, aunque sea el día de la radio, es difícil. Y a usted se le ha entendido todo. Si por algún casual nos está escuchando el ministro Montoro y quiere que la traigamos otra vez y a ver hacer un debate público, nos animamos, ¿no, Florentino? Desde luego. A ver si cunde el ejemplo. Muchísimas gracias por haber venido a la tarde. Gracias a ustedes. Lo mismo te digo, Pepe, José María, Florentino, ha sido un placer. Hasta la Muchas semana que gracias, viene, Pepe. amigos. No se vayan ustedes porque ahora mismo llega el boletín, llegan las noticias con la actualidad política de lo que está pasando en Navarra, en el resto de España, la deportiva, a ver qué tal le ha ido a nuestro patinador y la información del tráfico, que sabemos que muchos de ustedes nos están escuchando ahora mismo desde el coche. Aquí en Es la Tarde de Radio continuamos. What now, my love? Now there is nothing. Only my last. La Tarde de Dieter. Es Radio.